Bueno, hemos ya conquistado Jericó, ¿no? Se nos ha derrumbado las murallas y han entrado ya los israelitas. Para entender todo esto del libro de Josué, que evidentemente para nuestra sensibilidad y para, digamos, lo que ocurre hoy en nuestra cultura y en nuestra sociedad, esto nos parece terrible y nos parece que no es propio de Dios, ¿no? Entonces yo creo que es importante que lo miremos con la perspectiva que hay que mirarlo, porque yo diría que no podemos quedarnos con ver todos estos acontecimientos con la perspectiva humana de hoy entre nosotros. No sé si me explico. Fijémonos que yo diría que la auténtica, la perspectiva válida para entenderlo es la perspectiva de Dios. Y pensemos que Dios tiene un proyecto para la humanidad. Y el proyecto para la humanidad es salvarla. Y normalmente, es decir, siempre, diríamos que Dios no nos salva como por un mando a distancia, sino que nos salva a través de nosotros, a través de los hombres, interviniendo Dios, por supuesto. Entonces, para realizar ese proyecto de Dios, era necesario que el pueblo de Israel constituyera un pueblo fiel a Yahvé, en medio de una sociedad, de una serie de pueblos que eran, digamos, idólatras, paganos, alejados de este sentido de un Dios único, de un Dios monoteísta, de un pueblo monoteísta, de un Dios creador, omnipotente, etc. Entonces, ¿cómo en ese ambiente politeísta, en este ambiente de alejamiento de Dios, porque no olvidemos que a partir del pecado de Adán y Eva, la humanidad, diríamos, como dice el Evangelio, el príncipe es el diablo, es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, es un alejar la humanidad de Dios. En tiempos de Abraham, si se acuerda, ya Dios, cuando habló de que le prometió de darle en posesión la tierra de Canaán, se habló de la corrupción de los pueblos que habitaban en Canaán. Entonces, fijémonos que para que este pueblo pudiera conservarse fiel a Yahvé, era necesario que tuviera un territorio, que formara un país, una nación, y que una nación en la que estuviera alejado del peligro de la idolatría. Entonces, es por esto que Dios promete a Abraham darle en posesión la tierra, por eso se llama la tierra prometida, y ahora con Josué es el momento en que esa promesa se cumple. Por lo tanto, para que se establezca el pueblo de Israel es necesario eliminar todos los pueblos idólatras que vivían allí. Desde el punto de vista humano, esto parece una aberración, destruir personas, gente, hombres, mujeres, niños, etc. Pero, repito, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la eternidad, era necesario. No sé si, espero que el Señor nos ilumine y lo entendamos. Era necesario. Fijemos, ¿dónde está el mayor problema para nosotros para entenderlo? En que yo diría somos cortos de vista y vemos las cosas solo desde el punto de vista humano, temporal. Y entonces nos parece que la vida es el valor supremo. Pero no olvidemos que el valor supremo es la vida con mayúscula, que es la vida de la eternidad. La vida aquí es transitoria. Luego no es a ver si me explico, no es la definitivamente importante. Por lo tanto, de cara a esa vida eterna, no solamente para los cananeos, sino también para los israelitas y para todo el mundo, era necesario que Israel constituyeran un pueblo fiel a Yahvé. Precisamente porque, digamos, la conquista de la tierra no la hicieron
plena. La tentación de la idolatría la tendrán siempre hasta el cautiverio de Babilonia. Cuando vuelven del cautiverio de Babilonia ya no existe esa tentación, pero hasta entonces, por lo tanto, durante muchos siglos tendrán la tentación a la idolatría. Y era fundamental que fueran fieles al verdadero Dios, de cara a la humanidad. Era fundamental que fueran fieles para, digamos, estar atentos y escuchar a Dios, porque son de ellos que hemos recibido la revelación. Entonces, esto solamente lo vamos a entender si lo vemos desde esa perspectiva del proyecto de salvación eterna de Dios. Vale, entonces tenemos que ya Israel ha entrado en Jericó, se ha apropiado de Jericó, y recordemos que la orden que Dios dio al pueblo a través de Josué era que Jericó debía ser declarado al anatema. Es decir, había que destruirlo todo. Y no se podían quedar ellos, los israelitas, con ningún bien de allá, sino que los bienes materiales que hubiera debían consagrarse a Dios. ¿Y por qué? Fijémonos que es la idea que aparece muchas veces en la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento, de que las primicias son de Dios. Los primeros, recordemos cuando se nos habló del primer nacido, ha de ser consagrado a Dios. De las cosechas, la primicia se ha de consagrar a Dios. Del ganado igualmente, las primicias son para Dios. Y es una manera de hacerles entender que Dios es el dueño de todo y que esto se los da a ellos, pero ellos son administradores. Entonces, Dios, como buen pedagogo, va educando al pueblo. Pues Jericó, que es la primera ciudad que se conquista, ha de ser consagrada a Dios. Consagrada a Dios en el sentido de una cosa que está consagrada a Dios no se puede usar para el uso profano. No se puede emplear para el uso profano. Luego hay que destruirlo, hay que quemarlo. Es lo que los holocaustos eran esto. Una víctima que se inmolaba y se ofrecía a Dios, generalmente para reparación, ¿no? Para obtener el perdón de los pecados. Pues la manera que ellos podían entender es que de Jericó no se podían quedar ellos ningún beneficio, porque todo era para Dios. Los hombres y los animales se ofrecían en sacrificio y los bienes materiales se dedicaban digamos, al templo. El templo no existía, pues digamos al lugar de culto, ¿no? Al culto de Dios. Y por lo tanto vimos que efectivamente los israelitas pues consagran al anatema todos los bienes de Jericó. Vamos, en el capítulo 6, nos quedó por comentar el versículo 27. Yahvé fue con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. O sea, después de la manera como han conseguido entrar en Jericó y conquistarla, se ha palpado de una manera evidente de que aquí ha habido una acción extraordinaria, tal como se había visto cuando salieron de Egipto, cuando era Moisés el que estaba al frente. Por lo tanto, ahora aquí es Josué, que es el que está al frente del pueblo, el que pues tiene mucha fama, y esa fama se extiende a todo el contexto de las ciudades, y por lo tanto podemos imaginarnos el miedo que le entra a todos los pueblos de los alrededores. Pero aquí en el capítulo 7 tenemos un episodio que nos puede resultar duro igualmente, pero que tiene una enorme enseñanza. Vamos a ver los versículos primero 1 al 5. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en lo del anatema. Acán, hijo de Jarmi, hijo de Zabdi, hijo de Zare, de la tribu de Judá, se apropió objetos de los dados al anatema, y la cólera de Yahvé se encendió contra los hijos de Israel. Josué mandó desde Jericó hombres hacia Ai, que está al oriente de Betel, y les dijo: id a explorar la tierra. Llegaron y reconocieron a Ai. De vuelta a Josué le dijeron:
No se necesita que el pueblo entero se ponga en marcha contra esa ciudad. 2 o 3 mil hombres que suban bastarían para tomar ahí, pues sus habitantes son pocos en número. No es preciso que todo el pueblo se fatigue. Pusiéronse pues en marcha unos 3.000 hombres que emprendieron la fuga ante los hombres de Ai. Las gentes de Ai les mataron unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, batiéndolos en la bajada. El corazón del pueblo desmayó y perdió todo valor. Fijémonos el episodio de esta ciudad de Ai. Se había dicho que la ciudad de Jericó debía ser declarada totalmente al anatema, como hemos dicho antes. Pero aquí tenemos uno, Acán, uno de la tribu de Judá, pues que cae en la tentación. Ve una serie de cosas valiosas y se las queda a escondidas. Esto no lo sabe Josué y no lo sabe porque lo ha hecho a escondidas. Prácticamente no lo sabe nadie. Pero ahora vemos un acontecimiento. Recordemos que Dios le había dicho a Josué que estaría con él, igual que estuvo con Moisés, y que por lo tanto podrían conquistar la tierra. Y ellos tienen esa seguridad, tienen esa confianza en Dios, de que Dios efectivamente les va a dar, le va a facilitar, evidentemente con su esfuerzo, pero les va a facilitar la conquista, como les facilitó la conquista de Jericó. Y resulta que después de mandar exploradores, ver las condiciones de esta ciudad de Ai, estos exploradores acuerdan que no es necesario que vayan muchos, que vaya todo el pueblo, que con menos el pueblo les parece que Ai no está bien defendida y que son pocos los habitantes, lo podrán conseguir. Y efectivamente, con esa confianza se ponen en marcha, pero los habitantes de Ai salen y derrotan a los israelitas que tienen que huir y mueren muchos. ¿Qué ocurre pues al pueblo de Israel? Que el corazón del pueblo desmayó y perdió todo valor. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos ha abandonado. Aquí ha fallado algo. Es que Dios ya no nos va a dar la victoria. Pensemos que, como lo vimos desde un principio, si Josué se ha decidido a entrar y conquistar la tierra, es porque cuenta con que Dios se la va a dar, con su esfuerzo, pero será un don de Dios. Y ahora resulta que ante esta segunda ciudad es un fracaso. Esto desconcierta a Josué y desconcierta al pueblo, evidentemente. Vamos a seguir desde el 6 al 15. Josué rasgó sus vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta por la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo: «Oh Señor Yahvé, ¿por qué has hecho pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos a mano de los amorreos que nos destruyan? ¿Por qué no hemos sabido quedarnos al otro lado del Jordán? Por favor, Yahvé, ¿qué voy a poder decir hoy después de haber vuelto las espaldas ante los enemigos? Los oirán los cananeos y todos los habitantes de la tierra, y nos envolverán y harán desaparecer de la tierra nuestro nombre. ¿Y qué harás tú por la gloria de tu nombre?» Yahvé dijo a Josué: «Levántate, ¿por qué te echas sobre tu rostro? Israel ha pecado y ha llegado a traspasar mi alianza, la que yo le he mandado guardar, hasta tomar cosas de las dadas al anatema, robarlas, mentir y guardarlas entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no han podido resistir ante sus enemigos y les dieron las espaldas, porque han venido a ser anatema. Ya no estaré yo en adelante en medio de ellos, si no quitáis de en medio vosotros el anatema. Levántate, santifica al pueblo y diles: santificaos para mañana, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: hay en medio de ti, oh Israel, un anatema, y no podrás resistir ante el enemigo mientras no hayas quitado el anatema de en medio de vosotros». Vamos a quedarnos aquí, en el versículo 13. La reacción de Josué, evidentemente desconcertado, porque él tiene confianza en Dios y resulta que le está fallando.
Por tanto, se pone ante el arca de la alianza y le dice, pero Señor, entonces si no nos vas a dar la victoria, ¿por qué nos has dejado al otro lado? Porque ahora, si ven que, digamos, nos hemos vuelto la espalda, los demás pueblos se envalentonarán, diríamos, ¿no? Se unirán, irán contra nosotros, estamos perdidos. Y fijémonos cómo Dios le hace entender a Josué que la causa de que hayan perdido esa batalla, digámoslo así, es que hay en el pueblo un pecado. Fijemos que este es un dato muy interesante, porque vemos cómo ya en el Antiguo Testamento el pecado tiene una repercusión social y que el pueblo constituye una unidad. El pueblo de Israel constituye una unidad. En el Nuevo Testamento San Pablo nos lo explicará con la idea del cuerpo místico. Formamos un cuerpo en el que no hay nadie que quede, digamos, desconectado. Su vida influye en los demás, influye en el conjunto del pueblo. Jesucristo mismo lo compara con la vid y los sarmientos. Para que funcione en su conjunto el pueblo, es necesario que haya conexión con la cabeza, que es Cristo. En el Antiguo Testamento es fundamental que haya fidelidad a Dios. Entonces, ese pecado de Acán ha sido la causa del fracaso, la derrota del pueblo de Israel ante el pueblo de Jai. Por lo tanto, si quieren seguir avanzando en esa conquista, es esencial, es fundamental la fidelidad del pueblo. Claro, podíamos pensar, bueno, pero se le podía tener él las consecuencias y el pueblo no. Pero es que lo que Dios nos quiere decir es que no somos aislados, no somos el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no está formado por islas. Formamos un todo, formamos un cuerpo. Y si hay una infección en el cuerpo, pues el cuerpo no está bien. Y el cuerpo puede fracasar y puede morir. ¿Por qué Dios permite esto? Pues precisamente porque era fundamental que el pueblo que estaba comenzando a existir, el pueblo que estaba comenzando a caminar, tuviera claro la importancia decisiva de su fidelidad a la alianza. Se habían comprometido a ser fieles a Dios, se habían comprometido a guardar los mandamientos. Y aquí hay una mentira y un robo. Y un robo además sacrílego, porque han robado algo que es consagrado a Dios. Y era importante que fueran conscientes de la gravedad de estos hechos. Yo creo que sería bueno que esto lo reflexionáramos todos, porque sería muy importante que hiciéramos un poco de examen de conciencia. Es decir, si en nuestro pueblo, en la Iglesia, hay pecados importantes, pecados graves, es lógico que el cuerpo no tenga la fuerza, la jovialidad, el éxito que tendría si fuera un pueblo santo. Es decir, la santidad de los miembros de la Iglesia es esencial. No es cuestión de, bueno, se puede también pasar, no, es esencial. La fidelidad a Dios es esencial. Por esto hay alguien que ahora no sabré decir quién es, porque no me acuerdo, en el que dice que siempre, en todos los momentos, son los santos los que salvan la Iglesia. Es así. Evidentemente los santos son obra de Dios, son obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que lleva a la Iglesia y es el Espíritu Santo el que hace que existan santos. Son obra de Dios, son obra del Espíritu Santo, un santo. Pero
este hecho histórico nos revela la importancia decisiva de la santidad en la Iglesia. No sé si lo vemos claro. El pueblo irá de derrota en derrota si no elimina ese pecado, si no despierta en el pueblo conciencia de que ese pecado les priva esa protección especial que Dios les ha prometido. ¿Por qué? Porque este pueblo es el que tiene que llevar ese mensaje de fidelidad y de amor a Dios al resto del mundo. Es como la levadura, y la levadura tiene que ser sana, tiene que ser fuerte, si no, no puede transformar la masa. Por lo tanto, Dios le inspira a Josué de que hay un pecado y que por lo tanto hay que eliminar ese pecado. ¿Y qué le dice para eliminar ese pecado? Pues lo primero hay que detectarlo, ¿dónde está? Y por esto les dice pues que reúna al pueblo por tribus, se presentarán ante Dios, ante el arca de la alianza, por tribus, por clanes, por familias, etc. Y de esta manera Dios indicará quién es el culpable. Podemos seguir, habíamos leído hasta el versículo 14, ¿no? No, 13. Vale, pues leamos el versículo 14 y 15. Os acercaréis mañana por tribus. La tribu que Yahvé señale se acercará por familias, y la familia que señale Yahvé se acercará por casas, y la casa señalada por Yahvé se acercará por cabezas. El que fuere cogido en el anatema será consumido por el fuego por haber traspasado la alianza de Yahvé y haber cometido en Israel una maldad. Por lo tanto, como vemos, Dios va a mostrar de alguna manera a Josué y al pueblo en general quién es el culpable, el que ha sembrado este grave pecado en el pueblo que hace que el pueblo ahora ya esté indefenso y no pueda derrotar a sus enemigos. Por lo tanto, se van a presentar por tribus, luego Dios de alguna manera dirá qué tribu es, luego de esa tribu se van a presentar por clanes, también Dios indicará qué clan es al que pertenece el que ha obrado así, y por último por familias y por individuos. Y de esta forma, pues Dios manifestará quién es el que ha cometido esta infamia, dice el texto. Y efectivamente, pues Josué realiza esto que Dios le ha indicado. Podemos seguir leyendo los versículos 16 y hasta el final, de hecho hay que leer hasta el versículo final, hasta el 26. Al día siguiente de mañana, Josué hizo que se acercara a Israel por tribus, y fue señalada la tribu de Judá. Hizo acercarse a las familias de Judá, y fue señalada la familia de Zare. Hizo acercarse a la familia de Zare por casas, y fue señalada la casa de Zabdi. Hizo acercarse a la casa de Zabdi por cabezas, y fue señalado Acán, hijo de Jazmi, hijo de Labdi, hijo de Zare, de la tribu de Judá. Josué dijo a Acán: Hijo mío, anda, da gloria a Yahvé, Dios de Israel, y ríndele honor. Confiésame lo que has hecho, no me lo ocultes. Bueno, quizás nos quedamos aquí y continuamos, leído hasta el 19. Vemos que así se presenta por tribus, por clanes, por familias, etcétera, por individuos, y no sabemos de qué medio Dios se valió para indicarlo. Podría ser por suertes. Hay un texto, creo que es del libro de los Proverbios, si no recuerdo mal, que dice que en el seno se echan la suerte, pero es Dios quien indica, ¿no?, quien da la solución. Recordemos también que cuando se trató de escoger en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, al sucesor al que tenía que suceder a Judas, también se hace así por sorteos. Pero fijémonos que el que se haga por sorteos y realmente vean que es Dios el que lo indica, es porque tienen esa confianza. Fijémonos, es fruto de la oración. Piden a Dios que Dios lo manifieste. Y que lo manifieste de esta manera porque no tienen otra. Y efectivamente Dios escucha.
Y Dios responde, y responde, según nos indica esto, a través de las suertes. Por tanto, finalmente cae la suerte en Acán, que era el que efectivamente se había apoderado de lo que estaba consagrado a Yahvé. Y es interesante ver la actitud de Josué, que le dice: hijo mío, da gloria a Yahvé, Dios de Israel, y tribútale alabanza y manifiéstame lo que has hecho sin ocultármelo. Es decir, sé fiel a Dios, da a Dios la gloria que corresponde, porque Dios nos está hablando a través de los acontecimientos. Fijémonos que esta manera no agresiva, yo diría, de enfrentarse a Acán, porque no parece que haya un enfado contra él, de alguna manera podríamos decir que hay una actitud de misericordia. Has fallado, pero ahora dinos en qué. Indica cómo realmente se mueven dentro de ese ambiente de fidelidad a Dios, de querer ser fieles a Dios. Y Acán, pues, le va a responder. Podemos seguir desde el versículo 20, creo, ¿no?, que hemos leído. Acán respondió a Josué diciendo: es cierto, soy yo el que he pecado contra Yahvé, Dios de Israel. He aquí lo que he hecho. Vi entre los despojos un hermoso manto de Senaar, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, y codicioso los cogí, los enterré en medio de mi tienda poniendo debajo el dinero. Josué mandó entonces comisionados que fueron corriendo a la tienda y vieron los objetos enterrados en la tienda de Acán y debajo el dinero. Tomáronlo de en medio de la tienda y se lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel y lo depositaron ante Yahvé. Sabemos que pues él se ve descubierto y él confiesa que sí, que se tentó ante estas cosas preciosas, se las quedó a escondidas y las tenía escondidas en su tienda. Y Josué manda a buscarlo y efectivamente allí lo tenía. ¿Cuál es la conclusión? Es decir, ¿qué hace entonces Josué ante este hecho? Fijémonos que había que dar una lección fuerte, decisiva al pueblo para que entendiera lo necesario que es para poder pertenecer al pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios pueda seguir avanzando, la fidelidad a Dios. Continuemos desde el versículo 24. Josué cogió a Acán, hijo de Zare, y le condujeron al valle de Acor. Josué dijo: ¿por qué nos has puesto en perturbación? Pertúrbete a ti hoy, Yahvé, y todo Israel le lapidó. Después de lapidado, fue quemado en el fuego, y echaron sobre Acán un gran montón de piedras que todavía hoy subsiste. Yahvé aplacó el ardor de su cólera, por eso se llamó aquel lugar Valle de Acor hasta el día de hoy. Tenemos esa expresión muy que digamos rechina nuestros oídos, como que de esta manera aplacan la ira de Dios. No olvidemos que en la Biblia se usan muchos antropomorfismos, es decir, aplicar a Dios lo que es propio del hombre. A veces se dice, es que en el Antiguo Testamento aparece un Dios enfadado, un Dios cruel, y en el Nuevo Testamento un Dios amor. No. Dios es amor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo que ocurre es que en cada momento Dios habla según que ellos son capaces de entender. No sé si lo explico. Pensemos, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando un padre quiere educar a su hijo? Le corrige lo mismo cuando tiene 2 años, cuando tiene 5 años o cuando tiene 18. No. ¿De qué no? En cada momento, pues la corrección está acomodada a lo que él es capaz de entender y que le puede ayudar a aprender lo que su padre le quiere enseñar. Bueno, pues esto es lo que ocurre aquí. El pueblo tenía que aprender algo fundamental. No se puede jugar con Dios, hay que ser fieles. La misión del pueblo de Israel es demasiado importante como para que se pueda permitir estos fallos.
es fundamental su fidelidad a la alianza. Por lo tanto, tiene que quedar muy claro ante todo el pueblo que eso que ha hecho Acán es gravísimo, y que eso que ha hecho Acán puede, si se repite, puede traer como consecuencia que el pueblo desaparezca, porque los otros le podrán. Y por lo tanto tiene que quedar la lección muy clara. Y empleando un antropomorfismo para con Dios, cuando una persona hace un castigo de ese tipo, podríamos decir, es que está enfadado. Entonces se calma cuando ya se ha realizado, y por esto se aplica a Dios esto. Pero evidentemente Dios no se enfada, porque Dios no tiene amor, es amor. Por lo tanto, si es amor, solo puede amar. No puede hacer otra cosa, porque es lo que es. Dios es amor. Solo puede amar. Pero el amor, pues muchas veces exige, si es auténtico amor, ser severo, para bien de la persona a la que ama. Y esto es lo que de hecho ocurre aquí. Bien, pues ahora ya, una vez que se ha quitado ese obstáculo, que es el pecado de Acán, ya pueden conquistar Hai. Vamos al capítulo 8 y comencemos por leer los versículos 1 al 8. Yahvé dijo a Josué: no temas ni te acobardes, toma contigo a todos los hombres de guerra. Levántate y sube contra Hai. Mira, pongo en tus manos al rey de Hai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Trata a Hai y a su rey como trataste a Jericó y a su rey, pero el botín y el ganado tomadlo para vosotros. Pon una emboscada detrás de la ciudad. Josué se dispuso a subir con todos los hombres de guerra contra Hai. Escogió 30.000, todos ellos hombres valerosos, y los hizo partir de noche, dándoles esta orden: estad sobre aviso, poneos emboscados detrás de la ciudad, sin alejaros mucho, y estad todos prontos. Yo, con la gente que llevo conmigo, nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan a nuestro encuentro como la primera vez, huiremos ante ellos. Ellos saldrán en persecución nuestra, y cuando los hayamos atraído lejos de la ciudad, porque se dirán: huyen delante de nosotros como la primera vez, entonces, saliendo vosotros de la emboscada, os apoderáis de la ciudad. Yahvé vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Cuando la hayáis tomado, la incendiaréis. Haced según lo que ha dicho Yahvé. Ved, esas son mis órdenes. Tenemos pues ahora ya, una vez eliminado el pecado, se va a conquistar la ciudad de Hai. Pero observemos que el que haya la promesa de que Dios va a estar con ellos para darles la victoria, no es un obstáculo, no impide, o digamos, no derime de la obligación de usar la inteligencia y digamos, la prudencia y la astucia, en este caso también. Y por consiguiente, ¿cómo montan la conquista de Hai? Vemos que separan un grupo de hombres de guerra valerosos que van a ir por caminos seguramente no acostumbrados a colocarse de noche en emboscada detrás de la ciudad, mientras que Josué, con todos los demás hombres, va a ir como fueron la vez anterior. Se van a poner, digámoslo así, en la montaña de enfrente de la ciudad, dejando el valle por medio, y lo que van a intentar, el proyecto es que ellos harán como que ocurrió con la vez anterior, que huyen, para que así los habitantes de Hai salgan en persecución. Entonces, cuando ya hayan salido todos, pues los que están en emboscada entrarán y se apoderarán de la ciudad. O sea que es una treta, digamos, de guerra que Josué, como buen militar, digamos, como buen guerrero, pues se ha planeado para hacerlo. Pero fijamos que si va a tener éxito,
es porque Dios ahora está con ellos. No porque sean ahora más astutos. Esto es lo que tiene la conciencia clara Josué. Y piensa que es Dios quien le inspira que haga esto. Repito, son relatos que a nosotros ahora un poco nos resultan difíciles de entender, pero no olvidemos nunca la perspectiva de cuál es el proyecto de Dios y qué proyección hacia la eternidad tiene todo esto, ¿no? La importancia de que el pueblo se establezca en Israel. Bueno, pues sigamos, versículos 9 al 13. Josué los hizo partir, y ellos fueron a ponerse en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Josué pasó la noche en medio del pueblo. Levantóse Josué bien de mañana, y después de revisar al pueblo, avanzó a la cabeza de él y los ancianos de Israel contra Ai. Todos los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron. Llegados frente a Ai, se detuvieron al norte de la ciudad, teniendo el valle entre ellos y Ai. Tomó Josué unos 5000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Luego que todo el pueblo hubo tomado posiciones al norte de la ciudad y la emboscada al occidente de ella, avanzó Josué durante la noche al medio del valle. Aquí tenemos ya la realización de lo que en principio habían proyectado. Pero fijémonos aquí una cosa. Se dice que se levanta Josué y que va con él los ancianos. Se han fijado, ¿no? No olvidemos que los ancianos no son lo que hoy nosotros llamamos ancianos, o sea, personas de mucha edad. Sino que los ancianos, en este contexto, en este lenguaje bíblico, son personas de autoridad. O sea, los jefes, podríamos decir, los jefes militares, los jefes de los clanes, los jefes de las familias, los responsables. Entonces, todos ellos se han ido los dos grupos, uno hacia la emboscada y otros con Josué, durante la noche han avanzado y ya han bajado hasta el valle. Continuemos, 14 al 19. Cuando el rey de Ai vio esto, se levantó deprisa, bien de mañana, para combatir a los hijos de Israel, y sin saber que detrás de la ciudad había una emboscada contra ella, el rey con todo su pueblo se dirigió a un cierto lugar del llano. Josué y todo Israel, fingiéndose derrotados por ellos, huyeron por el camino del desierto. Se reunió toda la gente que había en la ciudad para perseguirlos con gran griterío, y persiguieron a Josué, que los alejó así de la ciudad. No hubo ni uno de Ai que no saliera tras Israel y le persiguiera, dejando abierta la ciudad. Yahvé dijo a Josué: tiende hacia Ai el dardo que llevas en la mano, porque voy a poner en tu poder la ciudad. Josué tendió hacia la ciudad el dardo que tenía en la mano, y las gentes de la emboscada se levantaron prestamente del lugar donde estaban, y corriendo entraron en la ciudad, se apoderaron de ella y le pusieron fuego. Sabemos pues cómo realizan, pues, tal como lo habían pensado, la conquista de Jai. Josué con los suyos, ya que se han acercado a Jai, salen los hombres de Jai para atacarle y ellos fingen que están derrotados y que huyen. Y lo que quieren es alejar a todos los hombres de guerra de Jai para que les persigan. Cuando ya han salido todos y se han alejado, Josué hace la señal, por decirlo de alguna forma, ¿no?, a los que estaban emboscados, y estos saliendo pues se apoderan de la ciudad. Y la contraseña era incendiarla. Lógicamente, cuando los de Jai ven que la ciudad está incendiada, se dan cuenta de que están perdidos, ¿no? Vamos a terminar el texto, leamos los versículos 20 al 22. Cuando los de Ai miraron atrás y vieron el humo que de la ciudad subía al cielo, ya no pudieron ponerse en salvo por ningún lado, pues el pueblo que huía camino del desierto se volvió contra los que le perseguían. Josué y todo Israel, viendo que la ciudad había sido tomada por los emboscados y cómo subió el humo de la ciudad,
Se volvieron y derrotaron a los de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Los de Ai se vieron envueltos por los de Israel, de un lado por unos, del otro por otros. Los de Israel los batieron sin dejar ni un superviviente ni un fugitivo. O sea que esto casi parece una película, ¿no? Sí. O sea, cuando ven que la ciudad está ardiendo, los que simulaban huir vuelven. Y los que han incendiado la ciudad igualmente salen. Por lo tanto, los de Jai se ven entre unos que vienen del desierto y los otros que salen de la ciudad. Evidentemente, pues la victoria es absoluta. Y tal como se había dicho antes, pues se destruye, se acaba con todos los habitantes de Jai. Pero si se han fijado, en este caso, la ciudad no fue declarada al anatema, es decir, no era algo consagrado a Dios. Y por lo tanto los bienes de la ciudad serán para los israelitas. Animales y otros, toda clase de bienes. Es lo que ocurría en aquel tiempo. Los guerreros, los militares, ¿no?, vivían del botín de las guerras. Pues aquí igualmente el botín de esta ciudad será para los israelitas. Quizás conviene que terminemos este capítulo. No leemos solamente versículos 26 al 28. Josué no retiró la mano que tenía tendida con el dardo hasta que no hubo dado al anatema a todos los habitantes de Ai. Los de Israel solo reservaron para ellos el ganado y el botín de esta ciudad, como Yahvé se lo había mandado a Josué. Tenemos, por lo tanto, ahora ya el pueblo de Israel que se siente más seguro de la protección de Dios y más convencido de la necesidad de la fidelidad a Dios para que las cosas pudieran seguir adelante. De esta manera seguirán conquistando la tierra prometida. Fijemos cómo así aparece de una manera muy clara que la tierra la conquistan, pero es un don de Dios. Es Dios que se las da, pero no se las da en bandeja, tienen que conquistarla. Y lo mismo, repito, ocurre con nosotros. O sea, los dones de Dios tenemos que conquistarlos. Dios quiere, Dios nos valora y quiere que aportemos también, nos sintamos de alguna manera responsables también de esa conquista. Aunque no se va a deber la conquista a nuestra sabiduría, ni a nuestro poder, ni a nuestra grandeza, sino a Dios que nos ayuda. La expresión de San Pablo es muy clara: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Pues es esto, la gracia de Dios con Josué, la gracia de Dios con los israelitas y la gracia de Dios con nosotros. Pero la gracia no excluye el que nosotros tengamos que trabajar con todas nuestras fuerzas. Pero vale la pena porque contamos con su ayuda, que es la que da éxito a nuestro esfuerzo.